Señor les bendiga. Buenas noches. Vamos a tratar esta noche un tema acerca de la fe. Amén. Lo que hace la fe. Porque es importante la fe. ¿Y qué es la fe? La carta a los Hebreos la define cuando dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la sustancia, la certeza de lo que se espera, la sustancia de lo que no se ve. Entonces, la fe es el vehículo, es el medio que nos transporta arriba, al mundo de Dios, al universo de Dios, a la fuente de la vida, del poder, donde Dios obra milagros, donde Dios manifiesta sus milagros, su poder, sus maravillas. Y vamos a presentar dos ejemplos o dos casos que la Biblia nos muestra, dos hechos donde seguro nos puede ayudar estos dos ejemplos a fortalecer nuestra fe y de pronto a crecer un poco en nuestra espiritualidad y a salir de ciertas encrucijadas en las cuales nos encontramos, porque a veces estamos como atascados, como maniatados por una cantidad de cosas que hemos dado vueltas en el mundo humano, en el mundo de lo natural, y no hemos encontrado salida, remedio, solución para nuestras dificultades. Y entendamos en ese momento que lo único que nos queda es Dios. Pero para llegar a Dios necesitamos un elemento, en la fe. ¿Y qué es la fe? ¿Dónde está? ¿Cómo la podemos obtener? ¿Cómo podemos nosotros apropiarnos de ese inefable recurso? Porque es imprescindible. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Y además la Escritura dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, queda Dios, pero se necesita ese vehículo, ese puente, ese medio que nos transporta al más allá, al mundo espiritual, al mundo invisible, al mundo donde está Dios y donde Dios se mueve y de donde procede la fuente de poder y de milagros. El primer ejemplo que vamos a presentar esta noche es de un hombre leproso, el caso de un hombre leproso. Dice la Biblia que este hombre leproso vino a Jesús y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Parece que
la Biblia nos cuenta que hubo dos cosas que se pusieron en movimiento aquí. El hombre viene, se postra ante Jesús y luego le extiende un ruego, unas palabras a Cristo. Entendemos que este hombre es un hombre normal, sin mucho estudio, sin academia, sin profundidad científica o teórica. Viene como cualquier persona de la vida, diríamos, del montón, como a veces decimos, de la multitud. Viene a Jesús y le extiende a Cristo una humilde petición: si quieres, puedes limpiarme. El leproso sabe aquí que Jesús es divino y que Jesús puede sanarlo. El leproso había escuchado la fama de Jesús y seguramente había presenciado algunos hechos milagrosos de Cristo, hacer señales, hacer milagros. Esto produjo en este hombre leproso fe. Como quien dice, dijo tal vez el leproso: si Cristo puede resucitar muertos o levantar al paralítico o producir la calma en una mar embravecida, o puede multiplicar los peces y el pan, seguramente puede también limpiarme de esta lepra, sanarme, restaurar mi piel, restaurar mi salud, hacer de mí un hombre sano, un hombre que pueda otra vez ser incorporado a la sociedad sin el estigma que he llevado durante tantos años de mi vida. Entonces el leproso se dio cuenta y tenía la seguridad, la certeza de que Jesús podía sanarlo. Ahora viene la otra. La pregunta es, si quieres. ¿Será que el Señor querrá sanarme a mí? ¿Se fijará en mí? Porque seguramente en otros casos y en otros momentos, algunas personas me habían pasado por cerca de Jesús y ellos siguieron con sus penas, con sus tristezas, con sus dolores y miserias, porque no creyeron, porque no quisieron creer en Jesús o aceptar las condiciones. Porque es que para seguir a Cristo y para recibir sus bendiciones,
también de parte nuestra debemos aceptar unas condiciones que el Evangelio nos exige. Si quieres, puedes limpiarme. Mire lo que dice Jesús. Extendiendo la mano le tocó, diciendo, quiero ser limpio. O sea, tú me preguntas que si quiero, y yo le digo, por supuesto que quiero. Quiero que sea sano. Quiero que se incorpore a la familia y a la sociedad. Quiero que vuelva al templo, a la congregación. Quiero que vuelva a cantar las alabanzas en compañía de toda la comunidad, de cristianos, de pueblo de Dios. Y ahora que está sano, que fue limpio de la lepra inmediatamente, el Señor le dice, ve, muéstrate al sacerdote y paga la ofrenda que está estipulada dentro de la ley. En la ley se decía que un hombre, luego que hubiera sido leproso y hubiera sido limpiado de su lepra, lavado, limpiado, vestido, restaurado completamente, ahora debía ir al sacerdote y al templo llevando una ofrenda. Entonces, esto nos dice que una persona, luego que ha sido bendecido por Dios, que Dios le ha extendido la mano y le ha manifestado su gracia y su misericordia, perdonándolo, sanándolo, haciendo un milagro en beneficio suyo o de su familia, su esposa, sus hijos. Luego que Dios le ha expresado su bondad y su gracia, el Señor ahora lo invita a que vaya al templo a presentar la ofrenda y que se muestre al sacerdote. Es lo mismo que dice en el libro de los Hechos, cuando habla de los primeros cristianos. Dice la Biblia que esos primeros cristianos recibieron la palabra de Dios y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y que el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Si Dios ha sido bueno, amable, misericordioso con usted, le ha hecho un milagro, una maravilla, lo ha sanado, lo ha bendecido, lo ha prosperado en alguna área, ha sanado una enfermedad de su vida o de su familia. Dios le ha expresado su misericordia. No es para que usted siga siendo un pecador, empedernido, malo, un pecador desorientado, desviado, que camina en la oscuridad. No, Dios quiere que usted vaya a la iglesia, que se arrepienta, que se consagre, que vaya a llevar la ofrenda,
O sea que usted ahora puede entrar a contribuir a la obra de Dios. En este momento estamos necesitando personas generosos para la obra de Dios. Amén. Necesitamos llevar a la editorial un libro que ya está terminado. Necesitamos unos millones, 10 millones, para ir a la editorial. No los tenemos. Se necesita un hombre, una mujer agradecido, generoso. A esa persona a quien Dios lo sanó de una enfermedad grave. Estaba desahuciado de los médicos. Ninguna medicina le funcionaba para bien. O lo liberó de un problema o de una angustia, de un dolor, de una tristeza, de una pérdida. Dios le dice ahora, tome la ofrenda, vaya a la iglesia, incorpórese al cuerpo de Cristo y sirva a la obra de Dios, sea generoso. No un cristiano tacaño, mediocre, no, un cristiano generoso que esté dispuesto para servir a la obra de Dios. Amén. Y al cuerpo de Cristo. El otro caso que tenemos es de un centurión. Observe esto. Dice que en la Biblia que este centurión, un criado suyo amado, él amaba a su criado, enfermó gravemente, enfermó de muerte, fue desahuciado de los médicos y no había nada que hacer para salvarlo. Y este centurión, que era un funcionario romano, era un capitán del ejército romano, un general del ejército romano, no era judío. Pero observe usted que en su angustia, queriendo salvar a su criado, va a Jesús. Él podía haber enviado a alguien, a uno de sus subalternos, enviarlo con una carta, con un telegrama, y decirle, el centurión manda decir que si tiene la amabilidad, la bondad de ir para hacerle este favor. Pero no, él fue personalmente. Quería ver a Jesús, quería entrevistarlo, quería expresar los sentimientos que estaban almacenados en el fondo de su alma. Quería descubrir a Jesús, su corazón, y oír de paso la voz del Señor. Le dice a Cristo, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Seguramente unos dolores terribles. Miren la disposición de Jesús. Yo iré y le sanaré. Observe el caso anterior. Quiero ser limpio. Lo tocó y al instante la lepra desapareció. Y ahora no duda, no vacila. El Señor inmediatamente, con esa disposición y bondad y generosidad, dice, yo iré y le sanaré.
el hombre le dice, no soy digno. No, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y esto, solamente di la palabra y mi criado sanará. Es entonces cuando el Señor se asombra. Se asombra. Hay dos momentos importantes en el Evangelio donde Jesús se asombra frente a dos hechos y a dos personas. Y algo para reseñar es que estas dos personas no son judíos, no son del pueblo hebreo, son extranjeros. Uno es este caso, que era romano, era un centurión romano. Y es entonces aquí cuando el Señor dice al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero Jesús dice unas palabras, maravillado. Y dice, de cierto os digo que aún en Israel, ni en Israel he hallado tanta fe. Israel era el pueblo del Señor. Y este hombre era extranjero. Algo muy extraño. La Sagrada Escritura nos cuenta, en algún momento Jesús dijo, allá en su propia ciudad, en su propio pueblo, donde en una ocasión lo quisieron arrojar por un precipicio, por un abismo, por un despeñadero, lo quisieron asesinar, sus propios paisanos. Y fue allí donde el Señor Jesús dijo que hubo en tiempos del profeta Eliseo muchos paralíticos, muchos leprosos, pero solo fue limpiado de la lepra Naamán el sirio. Sí, Señor, amén. También dice que había muchas viudas en tiempos de Elías, pero solo fue enviado el profeta a la viuda de Sarepta de Sidón, otra extranjera, Fenicia. Entonces uno dice, ¿y qué pasó con los leprosos de Israel o con las viudas de Israel? Bueno, da vergüenza decir que a veces hay personas fuera de los ámbitos de la iglesia, de la congregación, con unas capacidades de respeto, de temor de Dios, de fe, que no solamente asombra al Señor, sino que también avergüenza ciertas condiciones limitadas de la fe del pueblo de Dios. A veces en la iglesia hay gente, hasta incrédulos hay en la iglesia, personas que se resisten a aceptar las condiciones del Evangelio. Miren lo que dice aquí la Biblia. Dice el hombre,
no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero vea esto, di solamente la palabra y mi criado sanará. Di la palabra. Estoy decidido a obedecer la palabra, a creer la palabra. ¿Cuántas veces se predica el evangelio? Y aún en la iglesia, y a la gente le resbala. La gente no cree, la gente no obedece, la gente no respeta la palabra de Dios. Señor, Y se dice y se predica, y a la gente le resbala. Esa fe no sirve. Esa fe hipócrita, vacía, hueca, esa fe no sirve. No sirve para nada. Usted necesita tener la fe de la mujer sirofenicia, tener la fe del leproso, tener la fe que tenía este centurión romano. Es la única fe que mueve el corazón de Dios, que emociona a Dios. Es la única fe que puede recibir milagros y ser galardonada con señales, con maravillas, con bendiciones. Es la única que puede sanar enfermedades y liberar de cargas y de opresiones. Es la única. No hay otra. Aquella fe que se fundamenta en la palabra de Dios. Aquella fe que está dispuesta a oír y a acatar y a obedecer la palabra de Dios. amén. Si usted es un creyente desobediente, olvídese de que va a alcanzar milagros. Si usted es un creyente deshonesto, desobediente, irresponsable, negligente, duro de corazón, usted no va a ser bendecido. Vuelvo y digo, se necesita la fe que operó en el leproso o en la mujer sirofenicia, la fe que operó en el centurión romano. Es la única fe que puede salir o sacarnos airosos, victoriosos de cualquier crisis, de cualquier encrucijada. Dios te bendiga. Te deseo una feliz noche.